Fe no es algo que se siente dentro. Fe es un modo de conocer lo que uno no sabe por su experiencia ni por su raciocinio, sino que acepta lo que otros le dicen. Eso es fe. Y por eso se va a un juicio y hacen falta testigos dignos de fe, y ahí no hay nada de teología. Y todo lo que es el pasado, toda la historia solo puedo experimentarla porque otro me lo diga, no puedo experimentarla ni razonarla. La fe humana es la que permite que haya cultura y que avance la ciencia. Y es lo único por lo cual podemos saber quiénes son nuestros padres y quiénes han sido Julio César, y Sócrates, y los reyes católicos, y quien quiera que haya ya pasado a la historia. Esta fe también nos hace falta para la teología. Porque el cristianismo se basa en hechos históricos, en los hechos narrados en los evangelios, de la vida, de la muerte, y de la resurrección de Cristo. Y esto se sabe por criterio histórico humano. Y yo necesito saber con la misma certeza que existió Cristo, que sé que existió Sócrates. Y con la misma metodología tengo que saber lo que enseñó Cristo, como puedo saber lo que enseñó Sócrates. Y esto no es un regalo de Dios que Él me mete con un embudo en la cabeza, sin que yo haga un esfuerzo. Lo tengo que hacer por mi cuenta. Tengo que buscar las pruebas históricas del cristianismo. De mi fe. Cuando llego a este punto, entre los hechos históricos de los que tengo testimonio, están los milagros de Cristo. Y un milagro es un hecho comprobable por cualquiera, crea o no crea, pero que no puede explicarse según las leyes de la naturaleza. Y esos milagros pueden ser en la naturaleza misma inanimada. Por ejemplo, que Cristo dé una orden a un mar en una tempestad, y que inmediatamente se calme. Que Cristo diga que el agua se convierta en vino, e inmediatamente se convierte en vino. Esos milagros no pueden explicarse por ninguna ley física, por lo tanto, hay que admitir que son obra directa de la omnipotencia de Dios, para justificar el que se acepte a Cristo como el Mesías, con una autoridad divina de enseñar el camino hacia Dios. Si no hubiese habido milagros hubiese sido absurdo creer en Cristo. Pero, porque Él los hizo, por eso Él pudo decir a los fariseos y a los escribas: si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais culpa, pero las hice. Las visteis y no queréis creer. No tenéis disculpa. Y el milagro principal. La resurrección misma de Cristo. Por eso nuestra fe se basa en esa resurrección. Como dice San Pablo: si Cristo no resucitó somos los más miserables de los hombres. ¿Existe doctrina de fe en el Antiguo Testamento o solamente ejemplos de fe? Ejemplo de fe. Doctrina de fe no existe. No. En el Nuevo Testamento sí hay la doctrina. Yo digo que ejemplos, hermano. Yo digo que ejemplos, hermano. Y cuando les pregunto que si existe doctrina de fe, ¿a qué me refiero? ¿Alguna enseñanza en fe? ¿La salvación es por fe o no? Y si no había enseñanza de fe, nadie se salvó del antiguo pacto. ¿La fe es una parte humana o Dios le concede a alguno de ustedes fe? ¿Cómo es el tema que estamos viendo? ¿Lo recuerdan? Doctrina de la salvación. Estamos hablando sobre el soteriología. Ok. Cómo llegar a ser cristiano y la vida cristiana. Oh, es importante que sepan cuál es el tema que estamos viendo para que en ese contexto desarrollemos lo que continúa, porque empezamos a hablar del arrepentimiento, salvación y arrepentimiento. Ahora el punto sería salvación y fe. Siempre soteriología, pero dijimos que en vez de usar la palabra soteriología que usan tantos, nos vamos a referir como cómo llegar a ser cristiano y la vida cristiana. Y eso es salvación. No es salvación algo que pasó allá hace mucho tiempo, no es salvación algo que se va a recibir después de la segunda venida del Señor, sino que salvación es algo que se recibe y en lo que se camina. Y habíamos dicho que habían dos puntos, ¿sí o no?
cuando se adquiere, y cuando se vive, y el punto culminante. Sí hay ejemplos de fe, en cuanto a la pregunta anterior, hay ejemplos de fe, pero también creo que es un poco de doctrina porque la palabra de Dios nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que nosotros debemos de creer y debemos de tener. Si nosotros no tenemos fe, ¿verdad? No podemos, la fe sin obra es muerta. Dice, entonces creo que en cierta manera viene siendo un poco así de doctrina. Y sí hay ejemplos, pues eso sí tenemos bastantes ejemplos de hombres de fe. Fíjense que solo hay un versículo en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional es una de las que les he recomendado como buena versión, ¿lo recuerdan? Y solamente hay un versículo en esa versión que usa la palabra fe. ¿Qué les parece? En el Antiguo Testamento, por supuesto. Habacuc 2:4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. La Reina Valera creo que dice, el justo por la fe vivirá. Eso me lo aprendí entre tantos otros de la Reina Valera, que ahora ni modo, ya no los puedo olvidar. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Ese es ejemplo o parece enseñanza? Parece decir que aún bajo el antiguo pacto, sí la vida era por fe. Es que hay que hacerle muchas preguntas a Lenin. ¿Saben qué tema les va a dar Lenin a ustedes? Para que se alegren, para que lo disfruten. Teología del Antiguo Testamento. Y les puedo regalar 2 preguntas que se las hagan a él, porque si no, él se las hace a ustedes. Es mejor que ustedes se las hagan a él antes. No había resurrección para los judíos, según la ley del Antiguo Pacto. Según el Antiguo Pacto, solamente un versículo allá en Daniel dice de aquellos que vivirían para siempre en la eternidad. Solo un versículo en Daniel. Solo un versículo con la palabra fe, que es Habacuc 2:4, en donde se infiere que la fe es un requisito para vivir, aunque no dice ahí eternamente, pero lo dice de esa manera. Entonces es muy interesante que cuando hablamos de la fe, damos por hecho de que sin fe es imposible alcanzar la salvación. Y parece que también aquellos necesitaban fe. Y viene una vez más el jueguito de palabras, que no es un juego. Yo le llamo jueguito de palabras porque se usa más de una palabra en la escritura, tanto para referirse al arrepentimiento y aquí en el caso de la fe no es la excepción. En el idioma griego, el verbo creer y la palabra fe vienen de las mismas raíces, pero eso es en el idioma griego. La palabra creer es pisteuein, pisteuein, y la palabra fe, pistis. O sea, son familia. Los dos comienzan con piste, P-I-S-T. Pero en el Antiguo Testamento, una vez más, como en el caso de arrepentimiento, en el Antiguo Testamento tenemos 3 palabritas, por lo menos, las más importantes que se encuentran ahí en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Uno es aman. Pareciera el verbo amar, pero no es amar porque no es en español. Aman. Esa se traduce como ser firme, estar seguro y ser confiable. Aman. Hay unos estudiosos que ahí lo tienen plasmado en su libro. Hablan de aman y bata. Bata con H al final.
estar seguro, fiarse de, confiar. En los dos casos, aman y bata, con H al final la palabra bata. Otros se refieren con tres términos que incluirían aman, bata y asa. Asa con H al inicio y H al final. En Génesis 15:6, el término aman dice, y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Fue justificado Abraham por haber creído en Yahvé. No está la palabra fe, pero está la palabra creer. Y la palabra creer, en el término aman, dijimos que es estar seguro, confiable, ser firme. ¿De qué estaba seguro Abraham? Iba a sacrificar a su hijo. Algunos dicen, estaba seguro de que Yahvé le iba a decir alto a Abraham. No creo. Él iba dispuesto a sacrificarlo. Él no dijo que iba dispuesto a hacer la mueca. No es lo mismo estar dispuesto a hacer el intento a decir que estaba dispuesto a sacrificarlo. Y pienso, en mi humilde y sencilla opinión, que cuando dice que Abraham creyó, no se refiere a que yo estaba seguro que me ibas a detener, Señor. Él estaba creyendo que si sacrificar a su hijo era la mejor decisión y era desde el punto de vista divino algo necesario de hacer, él estaba confiando, estaba firme, mantuvo su dependencia de Dios, y aun si le estaba pidiendo algo que a él le dolía ejecutar, pero no creo que sea como lo dije o como piensan algunos. No sé qué creen ustedes. Entonces el término ahí es aman, confianza, seguro, seguro en Dios. Tal vez sí era doctrina, no estoy diciendo que lo sea, tal vez sí era doctrina, que no aparezca la palabra fe, pero aparece ese término que habla de seguridad en Dios. Estoy seguro que Dios me cuida, que Dios quiere lo mejor para mí. Estoy seguro que tengo que obedecer para agradarlo. Es posible, no estoy diciendo que lo sea. La fe en Abraham o la fe de Abraham es la confianza en una promesa humanamente irrealizable. Dios le reconoció el mérito de ese acto, se lo contó como justicia, ya que el justo es aquel o aquella a quien su rectitud y su sumisión, de estar sumiso, hacen grato a Dios. El apóstol Pablo usa el texto para probar que la justificación depende de la fe. Este asunto de Abraham, que depende de la fe y no de las obras de la ley. Abraham no fue justificado conforme a la ley, sino conforme a la fe. No aparece la palabra fe, como les decía antes, pero dice creyó. Y para Pablo es la misma, porque Pablo lo cita a Abraham hablando de la fe. Y el escritor de los Hebreos dice, por la fe, Abraham. Entonces, si había fe, hay muchos casos de fe, ejemplos de la verdadera fe. Santiago, ese mismo texto que cita Pablo, parece usarlo de un modo diferente para decir que la fe muerta o sin las obras de la fe es muerta. Es utilizado como fe
Y por eso decimos que es la misma aplicación. Aunque aquí lo que dice es creyó, no dice tuvo fe. Otro versículo donde aparece, bueno, otro versículo, pero en este ya la palabra que aparece no es aman. Aquí es bata. Encomienda tu vida a Yahvé, confía en él, que actuará. Aquí aquí el término es confiar, estar seguro. El objeto de la fe es Dios. ¿Y cuál es el fundamento de esa fe? Es la fidelidad de Dios. ¿Cómo debe compararse la fe según el Antiguo Testamento con la fe del Nuevo Testamento? Tal vez declarando que es más prominente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, porque lo dijo, ¿quién fue que lo dijo de ustedes? Hermano Julio, que en el Nuevo Testamento sí es doctrina, dijo. Tal vez declarando que es menos prominente en el Antiguo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento no tuviera validez el tema de la fe, pero en el Nuevo Testamento lo domina de principio a fin y es fundamental. ¿Cuántas veces el término fe en el Nuevo Testamento? 400, 437, 500. ¿Qué cantidad de veces la palabra fe en el Nuevo Testamento? Es mucho más prominente que en el Antiguo. O tal vez podríamos afirmar que solo en ciertos pasajes del Antiguo Testamento se supone el valor personal de la fe, no en todo mundo. No se habla, Israel tuvo fe y salió del desierto. Israel creyó en Dios, confió en Dios, puso su esperanza en Dios y conquistó Canaán. ¿Verdad que no se lee esa parte? Sí, en casos personales, pero como de parte del pueblo entero, no lo encontramos. Éxodo 14:31, leámoslo por favor. Al comprobar los israelitas la mano poderosa que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temieron a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. ¿Quién de ustedes piensa que la fe se viene así como un regalito de Dios? No me contestaron cuando hice la pregunta hace un ratito. Ay, yo voy a la iglesia, de pronto me viene un chorrito de fe y ya tengo más fe que el día de ayer. ¿Cómo aparece la fe? Yo sé que me van a sacar aquel versículo, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es muy cierto y es muy bueno. Pero me refiero a la manera en que llega. Casi como cuando les pregunto si el Espíritu Santo me da una fuerza sobrenatural o solamente me hace ver las cosas, me hace ver el buen camino. Así la fe. Leo y leo la Biblia y ya de pronto tengo una fe que no voy a llorar aunque esté desempleado, aunque tenga 3 días sin comer, que no voy a desconfiar. Esos temas, por ejemplo, aquí dice que los israelitas, al comprobar el poder de Yahvé, creyeron en Yahvé y Moisés. ¿Y cómo cree Rixi? Si no ha visto esos poderes del Señor, no ha visto que el mar se abre y se divide el mar para atravesar una nación entera a través de él. Rixi no lo ha visto. Y los israelitas tuvieron que ver esas cosas para poder creer en Yahvé y en Moisés. Se nos lanzan piropos a los creyentes que no vivimos en esas épocas y yo creo que merecemos cualquier piropo y muy merecido, ¿verdad? Porque estamos viendo que nuestra fe se alimenta de una manera un poquito más complicada. Más complicada porque casi no leemos la Biblia,
que es la que nos puede ayudar a incrementar la fe. Y aún así, decimos que es cierto que ocurrieron todas esas cosas y que es cierto que Dios está con nosotros y que es cierto porque Él es fiel y va a cumplir lo que prometió. Esa era la pregunta que te decía yo que había hecho y no me acordaba. Bueno, yo creo, ¿verdad?, de que Dios produce en nosotros esa fe que a veces, quizás uno a veces tiene falta de fe. Pero es cierto que nosotros no pudimos ver cómo se abría el Mar Rojo, pero creemos por esa fe. Esa fe es producida por el Señor a través de escuchar la palabra de Dios, pero también yo creo que nosotros, si preguntamos a varios de nuestros hermanos aquí presentes, hemos visto sanidad en algunos de nuestros hermanos. Hemos visto cómo la mano de Dios se manifiesta en algunas situaciones que uno ha visto terrible en hermanos o aún en nuestra misma vida, y miramos cómo la mano del Señor actúa. Entonces yo creo que Dios produce en nosotros esa fe que a lo mejor no es como la misma forma en cómo vieron nuestros antepasados, pero que ahora nosotros sí podemos verlos de forma diferente, pero produce en nosotros el Señor un poco de fe. No es solamente la parte mía como humana, sino que eso viene de parte de Dios, creo yo. Sí, creo que hemos comentado de que Él toma la iniciativa. Él es el que te busca, Raquel. Él es el que quiere algo de tu persona. Y el punto es, ¿cuál es tu respuesta? Porque tu respuesta no es igual a aquellos millones y trillones de personas que han rechazado el evangelio o han rechazado el llamado. Claro que Él toma la iniciativa, y cuando vimos aquel punto sobre la revelación general, ya Él puso en la Raquel un elemento ahí, un elemento que le hace recapacitar, la hace pensar en las maravillas de la naturaleza, no solamente de los enfermos que ha visto levantarse, sino en muchos detalles que hemos visto a través de todo este curso de teología. Y ahorita ya vamos avanzando hasta el tema de la fe. Esto ya debería considerarse un tema avanzado. ¿Y por qué un tema avanzado y no un tema de principiante? Por las preguntas que le hago y por las otras que les puedo hacer. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando iba a curar a alguien, no es que primero lo curaba y la persona comenzaba a tener fe, ¿o sí? ¿Se acuerdan que Él decía, tu fe te ha salvado? Algunos creen que le da la salvación eterna. Tu fe te ha salvado de la enfermedad. Hablando de los milagros, los prodigios que estuvo haciendo durante su ministerio. ¿Qué dice Mateo 8:10, por ejemplo? Ya hablando en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo hay pocos elementos para discutir acerca del tema de la fe, sí estamos claros que hay muchos ejemplos y es válido también citar a personajes y a eventos del Antiguo Testamento para complementar lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la fe. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. ¿De quién está hablando aquí? Del centurión. No está hablando del criado, está hablando del centurión. Y este centurión tuvo fe porque su criado ya había sido curado. ¿Recuerdan el relato? Yo me están diciendo que sí por salir del paso. No había sido curado, señor. Ustedes los que están cabeceando diciendo que sí. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces no esperó a ver el milagro para poder tener fe. ¿Qué les parece? Gente especial, diferente a nosotros. Esta fe que el Señor Jesús pide, sí la pide. Él sanaba
pero esperaba que la gente tuviera fe. ¿O estamos equivocados? ¿Cómo han analizado ustedes los ejemplos cuando leen los evangelios sinópticos, cuando leen el evangelio de Juan? Parece requisito que él sanaba a una persona, pero si tenía fe. Cuando él dice, tu fe te ha salvado. Parece requisito. Al menos en los casos de sanidad, que es lo que estamos viendo ahorita como inicio del Nuevo Testamento. Entonces, es un impulso de confianza y de abandono, en el que una persona renuncia a apoyarse en sus pensamientos y en sus fuerzas, para abandonarse a la palabra y al poder de aquel en quien cree. ¿Qué les parece esa definición? Es un impulso de confianza. El significado de creer en el Antiguo Testamento incluía el término confianza, y de abandono, por el cual hermana María renuncia a su pensamiento y a su propia fuerza para abandonarse y entregarse a la palabra y al poder de aquel en quien cree. ¿Lo ven así o no lo ven así el tema de la fe? Y no es cualquier gato que va montando a caballo, comiendo pinol y silbando al mismo tiempo. Hermano Lamberto, ¿ha visto usted a un indio montando a caballo, comiendo pinol y al mismo tiempo silbando? Lo quiere intentar usted y no es que usted sea indio. Yo le pregunté si había visto a un indio. Pero aquí tenemos ese dicho, no sé si es el mismo en Guatemala. ¿Cuál sería en Guatemala? Actíveme ahí su micrófono. Un dicho equivalente. No, no, mi hermano, no sé ni uno. No hay uno equivalente, pero le entiende la idea. Ah, le entiendo cómo no, que soy indito completo. Mira, mi hermano, ya que me dio la palabra, ¿va? A ver, aprovechemos, pues. Ahí está. Es que yo miro un asunto ahí muy importante, hermano. Un ejemplo, ¿verdad? Tengo a mi familiar enfermo, oigo que alguien puede curarlo, he oído que alguien puede, bueno, miremos a Naamán, ¿verdad? Hemos oído, hemos visto, nos han comentado, y llego yo ante aquel hombre y como yo ya me han dicho, ya han comentado, le digo, oye, tengo a alguien enfermo en la casa, ¿va? Pero como he sido muy indigno, porque así como yo recibo órdenes, también yo he sido cruel en cierta parte, y dicen que aquel es una persona santa, amable, o qué sé yo. Y le digo yo, no, tú puedes hacerlo desde acá, porque no te puedo dejar que entres a mi casa, porque hay muchas cosas que no me gustaría que la miraras. Y él hace el milagro, yo siento que ahí, fe, se me hace muy, muy, muy difícil, porque los primeros que tal vez yo puedo decir que sí tuvieron una fe primero serían los apóstoles, porque uno dijo, hey, hemos encontrado aquel que dice la escritura, y hasta ahí pues tal vez sí miro algo de fe, pero ya en el centurión ya no miro, yo más miro que él se confió en lo que ya había oído, porque a ellos llega toda la información, bajo mi punto de vista, pero puede ser que esté muy errado, ¿verdad? Para eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero bajo mi punto de vista sería eso. No apague su micrófono, no lo desconecte, porque me dejó confundido. A ver, ¿usted cree que no era una fe genuina la del centurión o cree que tenía razón porque ya había visto otros casos? Yo más creo que él ya había él visto otros casos. Ah, no, en eso estamos de acuerdo, lógico. Sí, Vaya, si no, no se hubiera acercado donde él. Lógicamente, entonces cuando él llegó y le dijo las palabras que él podía curarlo desde ahí,
por lo que él ya vio hasta ahí, por eso el Señor dijo, no había habido, no hay fe esa como la de este hombre en Israel, nunca la ha habido, porque él oyó, pero nunca había visto, pero sí había oído de él, hizo un milagro. Entonces, lo curaría o no, siento que fue secundario en el punto específico de que él, por lo que decían, lo iba a curar, pues. No tenía esa duda él, porque ya lo había escuchado, no tenía esa duda. Y al final se convirtió en una fe genuina, como nunca antes se había visto. Sí, lo creo así, pero no así que primero fue la fe y de ahí llegó, no. Él llegó porque escuchó de él. ¿Sí? Y quiso aprovecharlo. Bueno, Bajo pero esa. para eso están ustedes aquí, para pensar, para analizar y para hablar, aunque no les guste hablar mucho. Por supuesto, la fe no es algo que viene así, chorritos por chorritos y va cayendo en mi cabecita. La fe es porque se fundamenta en los testimonios, se fundamenta en las experiencias que hemos visto. Esas cosas que están descritas en la Biblia son motivo para alimentar y despertar nuestra fe. No viene del aire, no viene de la nada. Así como los israelitas, ¿cómo es que comenzaron a creer en Yahvé? Por todo lo que les hizo a los egipcios. Obvio. Entonces alguien dice, no, es que yo recuerdo que un hermano aquí, uno de los pioneros, de los primeros cristianos, predicadores, decía, yo tengo el don de la fe, nos decía a muchos de nosotros. Bueno, ajá, es un don y ¿cómo le llegó? No, eso lo he tenido desde siempre, dice. Y no todo el mundo cree. Y le decía a alguien por ahí, pero y todos los que formamos parte de la iglesia no tenemos fe. Podrán tenerla, pero no a mi nivel. Ah, óigame, ¿por qué creer en el Señor Jesús? Si usted nunca ha escuchado del Señor Jesús, ¿cómo va a creer en Él? Fíjense que esas películas de Julio César o esos escritos de Platón, o usted ha escuchado hablar de Aristóteles, de Platón, ¿cuántos montones de libros existen de esos señores? De muchos personajes de la historia. De ninguno tiene la menor duda. Y hay muchísimos más libros del Señor Jesús que de cualquier otro personaje de esa época. Pero algunos nos quieren ver como tontos porque creemos en el Señor Jesús. Y es de quien más se ha escrito, tanto en esa época como hoy. ¿Quién es más tonto? Ay, que Julio César, dice. Y comienzan a mencionar emperadores y en algunas escuelas vi una película que se llamaba Los 12 Césares, creo que era. ¿Quién de ustedes la vio? Que se aprenden de memoria los nombres de todos los emperadores que han existido. ¿Y cuántos libros hay de cada uno de esos emperadores? Y nadie niega que ellos vivieron en esa época. Y del Señor Jesús me quieren decir de que yo tengo que dudar. Y es de quien más se ha escrito. Y la enorme cantidad de libros y descubrimientos arqueológicos. Fíjense que no me he puesto a, como decía ahí un señor, el padre Jorge Lorín, decía Jorge Lorín que él tenía una firme convicción que el manto, ¿cómo le llaman ese manto? Que dicen que se secó el rostro, la sangre del rostro del Señor, el manto sagrado o la sábana santa. No sé, él le llama la sábana santa.
que se puso a investigar y a investigar y a investigar, y que con científicos y que con teorías de los estudiosos, de esos que miden la antigüedad de un elemento, sea de una materia blanda como el trapo o algo sólido como la madera. Y él dice que dedicó casi toda su vida y que su fe se fue incrementando y se fue incrementando, incrementando, porque en el camino fue descubriendo cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Ya por último, no lo dijo él, lo sospecho, ya por último, si es cierto o no es cierto que ese manto sagrado, que lo tienen supongo que en Roma, no sé dónde está, en algún lugar ahí de la Iglesia Católica, ya ni les termina interesando si es o no es real. Porque cuando él se metió a esa investigación, fue conociendo y fue encontrando evidencia arqueológica, evidencia secular, escritos de historiadores de esa época, escritos de historiadores de fechas recientes, posteriores a esa época. Y no es así como se alimenta la fe. No es basándonos en la evidencia que está delante de nuestros ojos. No es cuando dice Pablo allá en Romanos 1:20 que la naturaleza, que toda la creación nos habla de la existencia. No dice cierren los ojos y comiencen a pujar y de pronto les va a venir una fe del más allá. Esa no es la manera de recibir la fe. Así que, hermano Lamberto tiene la culpa que me hizo hablar y hablar en este momento, pero era solamente para darle la razón, ¿Cómo fue que le dijo a los escribas y a los fariseos? Porque ellos le dijeron al Señor también. Señor, le dijeron allá en Mateo 12, 38 al 39. Queremos ver un signo hecho por ti. Queremos ver un milagro. ¿Y él qué les dijo? Generación malvada y adúltera. Que me lo diga mi vecino no me importa, hermano. El vecino no me duele si me va a decir cualquier cosa que me quiera decir. Pero que el Señor Jesús le dijera a ellos de frente, generación malvada y adúltera. Pide un signo, pero no se le dará otro signo más que el del profeta Jonás. Y ya sabemos cuál es ese signo del profeta Jonás, ¿verdad? Que aquella gente se arrepintió. Y dice, se van a levantar aquellos y por el hecho de haberse arrepentido ellos y no esta generación perversa y adúltera, malvada y adúltera, es suficiente elemento para condenación de ustedes. Les dijo en su cara a estos fariseos y escribas. Qué fama la que tenían esa secta, ¿verdad? No es que nacieron malos, pero qué bárbaros, cómo desafiaban al Señor. Marcos 4:40 dice que la fe es lo opuesto al amor, ¿sí o no? Vamos a leer esos últimos textos. 4:40. Y les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ahí está como haciendo un contraste, ¿verdad? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están temerosos? El temor es lo opuesto a la fe. Y dicen, ¿y quién no va a tener miedo cuando está a punto de morir? Ya les dije una vez, el sistema nervioso en nuestro cuerpo a veces nos hace exagerar los temores. Y cuando usted le da un tratamiento a esa parte física de su cuerpo, usted puede encontrar una buena medicina, que tal vez no es psicológico, que tal vez no es
No es psíquico, no es mental, no es espiritual, sino tal vez una enfermedad de su cuerpo. Porque he encontrado personas que dicen, ay, qué desesperación, qué temor, qué miedo. A veces puede ser un problema físico en su sistema nervioso. ¿Por qué lo saco a luz? Porque esta palabra del temor, cuando alguien está alterado, cuando alguien está deprimido, usted lo ve llorar y llorar y llorar, y usted lo va a querer regañar y cálmese, primero trate de entenderlo. No está llorando exactamente porque tenga escasa fe o porque no tenga fe. A veces puede ser una enfermedad, pero si a pesar de estar bueno físicamente, si a pesar de estar saludable físicamente, usted tiene un temor, bueno, ese temor es lo opuesto a la fe. Hay que trabajar con ello. También la fe es lo opuesto a la preocupación. Mateo 6:30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. La fe es lo opuesto a la preocupación. Mientras más preocupado está usted, mientras más preocupada está hermana María, está evidenciando que necesita fortalecer un poquito la fe. Más miedo, menos fe. Más preocupación, menos fe. Menos miedo, más fe. Menos preocupación, más fe. Marcos 11:24. Por tanto, 11:24 me dijo, ¿verdad? Sí, Por tanto os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. o sea, tener fe es una condición para que nuestras oraciones sean respondidas, es lo que nos está diciendo ahí. Ahora pregunto, ¿vamos a creer que Él puede? ¿Vamos a creer que Él quiere? ¿O vamos a creer en qué? Él va a responder nuestra petición. Yo sé, es creer que Él va a responder. ¿Creer que Él quiere o creer que Él puede? Las dos cosas, diría Raquel. Ya le estoy leyendo la mente. No lo duden. La fe se deriva de lo que se ha visto y de lo que se ha oído por la palabra o por la predicación del Señor. El mayor énfasis respecto de la fe es que la fe no acompañada de obras, como dijo Santiago, es inadecuada. El contexto no es, no es que Pablo contradice a Santiago y Santiago contradice a Pablo, aunque ambos usan el mismo término, sino el contexto en el que usaron la palabra fe. No podemos hacer algo para alcanzar la salvación con nuestro mérito y no podemos decir que tenemos fe si no hay obras que lo demuestren.